me acompañan dos de estos autores del descuento. Está conmigo, para mí es un placer poder presentar a Belén Gopegui, todos la conocéis. Decir que Belén es una novelista yo creo que sería quedarse corto, ¿no? Sería como jugar un partido y no tirar a puerta en los 90 minutos. Ella ha escrito novelas, ha escrito ensayos, ha escrito guiones, ha escrito algo de teatro, ha escrito también piezas infantiles que tienen que ver con el mundo del fútbol, como el balonazo. Y yo creo que Belén, desde que debutó en el año 93, si no me equivoco, Belén, con La escala de los mapas, ha logrado transmitir una voz reconocible, una voz propia, ha hecho del compromiso y de la reivindicación una manera de estar en el mundo, además, con una sensibilidad especial, ¿no? Una sensibilidad que yo creo que te permite empatizar con sus historias y sentirte identificado con sus personajes en cuanto abres la página, en cuanto abres la novela, ¿no? Para mí es un placer poder estar aquí con Enrique Ballester. Conmigo hagas antes, un periodista, tengo un poco de calor, un periodista. Antes se llamaba Todoterreno, ahora se llama Multimedia, ¿no? Periodista que escribe, que colabora con la radio, con la tele y que ha convertido un poco el fútbol en una manera de entretenimiento, en una manera de escribir a través de la ironía que no siempre es fácil, ¿no? Bueno, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí y por haberme traído, porque para mí es un placer estar aquí hablando de esto. Bueno, la elijo por dos motivos. Uno, por puro azar, que es que el cuento, cuando me lo pidieron, yo tenía muchísimo trabajo, entonces me quedaba muy poco tiempo para pensarlo. Y entonces hice lo que hago a veces en estos casos, que fui a hablar con mi hijo, que es el más futbolero de la casa, y le dije: ¿de qué crees que podría hacer el cuento? Y me dijo: de un árbitro. Y dije: pues mira, está bien. Y entonces, claro, lo hice de una árbitra porque ahora pues, el fútbol femenino es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? Y me parecía bonito, ¿no? Y luego también porque en realidad, claro, a mí me interesa mucho el fútbol por lo que tiene de historia, ¿no? O sea, un partido es siempre una historia, donde están todos los elementos de una historia, ¿no? Están los personajes, la acción de interés humano y hay un narrador. ¿Y quién es el narrador? Pues en realidad el narrador es el árbitro, ¿no? Aunque haya muchos narradores periodistas, pero son narradores que narran una historia que está contando alguien, ¿no? Y el que dice cuándo empieza, cuándo acaba, que puede meter un giro que no estaba previsto, o sea, el que puede intervenir es el árbitro, ¿no? Y nunca se habla de él, ¿no? Me parecía muy bonito pensar esto, que inevitablemente los árbitros tienen que ir con un equipo, aunque lo oculten, ¿no? Como también les pasa a los narradores, ¿no? O a las narradoras, que siempre van con un personaje, aunque intenten ser imparciales, ¿no? Además, al árbitro, como nunca le escuchamos, no sabemos qué piensa, qué padece, claro, si realmente, como tú dices, se ha alegrado de que marque uno de los equipos o no. Siempre escuchamos a jugadores, entrenadores, periodistas, pero el árbitro siempre callado. Le has dado voz en ese sentido a la figura del árbitro en el relato. Enrique, tú has escrito 133 días, 12 horas y 16 minutos. ¿Qué es lo que dura, o lo que duraba, una partida de Football Manager de alguien que, bueno, podría recordar a Enrique Ballester o no? Sí, claro, es que yo, a diferencia de Belén, yo no hago literatura, no he escrito ficción nunca, yo soy periodista, yo escribo columnas y es verdad que sí que me apoyo mucho con ese relato de utilizar el yo para explicar el nosotros, que creo que el fútbol da pie a eso muchas veces. Y aquí también parto de una realidad que podría ser mi vida en unos años, pero luego está un poco ficcionada, no soy tan exagerado como el protagonista. Se remonta un poco a mis años de universidad. O sea, yo en la universidad la pasé de fiesta, viendo fútbol, yendo a conciertos, jugando al Football Manager, y el resto del tiempo lo desperdicié, ¿no? Parafraseando a George Best un poco. Y me parece muy interesante, no sé si lo sabéis, el Football Manager es un juego de ordenador que tiene muchos años, que cada año van sacando una versión nueva, pero yo me quedé anclado en el 2008, como muchas veces, ¿no? Entonces tenía una partida mítica para mí, por lo menos, que hay una sección del juego que puedes consultar cuánto tiempo has estado jugando, que es un poco grave,
Y son esos 133 días, 12 horas y 16 minutos de tu vida dedicados al fútbol manager, como mínimo. Claro, y ahí me sirve un poco para hablar de muchas cosas. Primero, un poco de las adicciones, porque ya llegó un momento que dije que podía tirar mi vida por el barranco del fútbol manager, tranquilamente, ya enlazaba un día tras otro, dejaba de ser divertido, que esto es muy, muy importante, que tú empiezas a jugar por algo que es divertido y al final se convierte casi en una obligación, y en una obligación mecánica, que es otro punto que he escrito en algún artículo, que en los videojuegos yo soy capaz, o todos somos capaces de utilizar, yo tenía un método, yo pasara lo que pasara, fichaba igual, los parámetros que usaba para hacer una alineación eran iguales, los cambios, o sea, era cero emociones, cero sentimientos, era un robot, era un psicópata. Y entonces por eso era muy bueno en el juego, porque soy del Castellón, cogí al Castellón, lo subí a Primera División, gané 116 ligas, no es broma, me echaron los hijos de puta, me echaron, y me fui al Mallorca, lo subí a Primera, no encajaba la cosa, me fui a la Almería, no me sentía a gusto en Almería, o sea, estuve 3 semanas, no sé por qué. Todo esto desde casa. Y esto os juro que es verdad, no porque esté aquí, porque me encante Corner, cogí a la Real Sociedad, que estaba en Segunda B, porque hablamos del 2008, existía Segunda B, y la subí a Primera, estuve y teniendo hijos a la vez, y trabajos y obligaciones familiares, durmiendo poco, por eso era peligroso ya. Y dejé la partida en el año 2200, no sé cuántos, o sea, y con la Real también gané 80 y tantas ligas, etcétera, ¿no? Y lo que digo, que luego en la vida real yo era incapaz de trasladar ese método que tenía súper frío. Luego en la vida real es más complicado, ¿no? Porque tienes, como he dicho antes, pues a veces mueves por la intuición, no solo por el dato, tienes filias y fobias con las personas. Y claro, yo me pregunto, ¿eso es algo bueno o algo malo? Y eso quiere decir que a los que les va bien en la vida son igual de psicópatas que yo en el juego, ¿no? Que quizás sea verdad, ¿no? Y un poco es pues eso, pero peor es lo que he intentado explicar en el